con una paradoja, y esa paradoja tiene que ver con la representación del total de la inversión que en I+D hacen las empresas que publican cuánto gastan en I+D. Si esa es la distribución, nosotros podemos ver que hay 3 sectores específicamente que son los que más gastan en I+D+I. Es el sector de Computer and Technologies y electrónica, el sector de salud y el sector de la automoción. La paradoja está en que si nosotros hacemos un análisis de cuáles son las empresas que más invierten en I+D+I, nosotros tendríamos que ver un retorno en el valor que percibe el mercado que tienen esas empresas. Son las que más gastan en innovación, por lo tanto, debería de haber un impacto, como dicen los americanos, en el bottom line de esa inversión. Si nosotros hacemos una foto en el tiempo, y esto es market cap de hace 2 días, nosotros vemos que hay una paradoja aquí. Y la paradoja está en que no son las empresas que más invierten en I+D, sino las que mejor utilizan la inversión de I+D, las que más valen. Y la cifra que yo expreso aquí es muy sencilla y es, tomemos cualquiera, este es el market cap, lo que vale en la bolsa Ford hace 2 días, la data realmente es de esta fecha. Este es el número de empleados y una matemática muy elemental dice que cada empleado aporta al valor real de Ford $100,000. Cuando nosotros comparamos esto con esto, no hay ni punto de comparación. Ni punto de comparación. Es una paradoja. Es una paradoja. Una paradoja que tiene que ver cómo yo utilizo el dinero que tengo en creación de innovación. No por gastar mucho dinero, yo retorno ese dinero en un beneficio real de la empresa, que es el valor de la empresa. Fíjense que las 2 empresas que más retornan son Google y Apple, con mucha diferencia con relación a los demás. Recuerden, la última cifra es lo que aporta cada empleado al valor de la empresa, tomando en consideración las empresas que más invierten y en los sectores que vimos ahí que son los que más invierten. Una paradoja. Este es un estudio que hizo The Economist que es muy interesante porque, bueno, ¿quién es el que aporta valor realmente a la empresa? Y fíjense quién es el que menos valor aporta, los departamentos de I+D. ¿Quién es el que más valor aporta? La gente, los empleados, la gente. O sea, aquí hay un capital importantísimo que las empresas no han sabido realmente explotar. Después socios, clientes, consultores. Entonces hay una paradoja ahí. Recientemente, este señor que veis ahí es el único del equipo directivo de General Motors que se mantiene en plantilla. En estos momentos, el gobierno norteamericano tiene el 63% de las acciones de General Motors en estos momentos. El único que se quedó de la junta directiva es Bob Lutz. Y yo digo, oye, por fin hay alguien de la industria automotriz que entiende lo que significa la economía de hoy. Porque la economía de hoy se mueve por emociones y por pasiones, no por otra cosa.